Muy buenos días a todos. Hoy quiero de algo interesante que es el Lao, que entendemos como el Lao desde la medicina oriental, desde la filosofía existencialista. Y me gustaría un poquito también hablar de las consecuencias de las fuerzas del Lao en relación a la naturaleza y lo que también nosotros podemos experimentar dentro de este sistema de desarrollo natural basado en las leyes del daoísmo y por qué vamos a tener también estas fases de destrucción dentro de lo que son las fases de creación. En el Dao se explica esto muy bien y me gustaría un poquito dedicar este vídeo a todos los que estamos sufriendo en primera mano pues, las consecuencias del Dana, a todos mis compatriotas de Valencia, con todo lo que está sucediendo, a todos los muertos que han habido y que van a haber porque todavía están sacando más. Entonces, bueno, me gustaría un poquito explicar un poco filosóficamente las fuerzas naturales del Dao y cómo esto puede también llevarnos a situaciones de destrucción y de construcción. En primer lugar, deberíamos de entender la filosofía que hay detrás del pensamiento daoísta. El pensamiento daoísta es una filosofía monista. El monismo es una forma de ver la naturaleza. Podríamos decir que hay dos formas, el monismo y el dualismo. El Dao pertenece al pensamiento monista, en el cual se considera que hay una sustancia primordial que es la creación por sustancia, ¿no? Esa sustancia de la cual viene todo el universo y que el universo es puramente sustancial y no está dentro de una visión dualista donde hay una fuerza sustancial y una fuerza mental. En el monismo hay una sola sustancia y esta sustancia se puede entender desde tres partes, ¿no? Hay tres formas de entender la filosofía de la sustancia, que sería el monismo material, el monismo materialista, en el cual toda la realidad es puramente material y los fenómenos psíquicos derivan de la sustancia material puramente. Bueno, esta es una forma muy materialista de entender el cosmos, ¿verdad? Luego también está el monismo de sustancias, pero el monismo de sustancias idealista. Este monismo lo que dice que es todo lo contrario. La sustancia primordial no es la materia, sino que es la psique, y que el universo es puramente psíquico y que la sustancia primordial es psíquica y que nosotros lo experimentamos con la materia, pero que la materia es un producto de la psique. Podríamos decir que estas dos formas de monismo sustancial, uno dice que todo es materia y que de la materia emerge la psique como una forma emergente, fenomenológica, mientras que el monismo idealista nos dice lo contrario, que todo es una psique y que de la materia es la experiencia que nosotros tenemos a través de nuestra psique, pero que la materia realmente es una producción psíquica. Y luego tenemos el monismo neutral. El monismo neutral nos dice que es las dos cosas, es decir, tenemos una materia, ¿vale? Una materia que se manifiesta, y de esa materia que se manifiesta también hay una psique, ¿vale? Que podríamos decir que, que emerge y se cocrea a sí misma. No es que sea un producto, ¿vale? Sino que es una consecuencia fenomenológica de esa sustancia primordial. En este sentido es parecido también al dualismo, sin embargo en el dualismo hay una separación, materia y alma, materia-espíritu, materia y lo trascendental. Dentro del dualismo, evidentemente, pueden venir las religiones judeocristianas, mientras que del monismo vienen más las tradiciones panteístas o panpsiquistas, ¿verdad? No, son dos formas diferentes de intentar entender el fenómeno de la naturaleza, ¿no? De la creación del cosmos y de la propia vida. Evidentemente, tanto una forma monista como una forma dualista, dentro del dualismo también hay varias categorías, ¿no? Por intentar explicar
los fenómenos que se observan en la naturaleza. Pero dentro del monismo encaja muy bien el daoísmo. El Dao, ¿qué es el Dao? Es ese estado de potencialidad donde se deposita de alguna forma la potencia para que se manifieste la creación, ¿no? Esa potencialidad ocurre en un espacio que se llama el vacío, en un espacio donde no hay nada en relación a la materia. Podríamos decir que del Dao emerge el uno, del uno el dos, y las 1000 formas, como se describe en el I Ching. En el Dao se dice que ahí está la viga maestra, esa viga que separa el mundo de lo inmaterial de lo intangible y el mundo de lo tangible, lo material, que es donde nosotros estamos. En ese mundo de lo intangible, evidentemente no puede existir la materia como tal, porque si no, no sería el mundo de lo intangible, pero tiene que existir algo, evidentemente. Ese algo nosotros lo identificamos plenamente como la información, es decir, es el lugar donde encontramos la información. La información, por lo tanto, es la sustancia primordial del Dao. Pero como sustancia, lo encontramos de forma intangible. Ese espacio del Dao, donde existe la potencialidad de la manifestación del universo, del cosmos, se tiene que manifestar. ¿Cómo se manifiesta? Se manifiesta a través de la materialización de esa información, porque todo sistema de información necesita un estado de materia para poder coagular o compactar esa información. Ese estado de materia tiene que ver con la capacidad que tiene el Dao de poder manifestar las sustancias en el cosmos observable, lo que nosotros observamos. Por lo tanto, en el Dao vamos a tener información y en lo manifestado vamos a tener la memoria de esa información. Esa información aparece a través de lo que podríamos decir en física el campo de Higgs, que es ese campo que le da masa a las partículas, esas partículas que aparecen y desaparecen en ese baile subatómico y que van materializándose, generando las diferentes cargas materiales que observamos. Evidentemente, la primera manifestación sería el hidrógeno. Pues sabemos que el hidrógeno es el átomo más básico que existe, el primero. Las supernovas, ¿no? Las nebulosas, perdón, supernovas no, nebulosas, vamos a tener siempre la manifestación de ese primer átomo, que luego va a ir evolucionando, adquiriendo las diferentes formas, hasta el último átomo que se puede presentar dentro de la tabla periódica, que es el uranio. Es muy curioso porque dentro de lo que es la formación de la materia a nivel subatómico, a nivel atómico en este caso, esa presentación de información que viene del Dao aparece como primera presentación en el cosmos como hidrógeno. Esto se supone, ¿no?, que acontece en las formaciones de las nebulosas y que tiene que ver con ese estallido inicial del Big Bang, sobre todo en el cosmos que nosotros conocemos, porque evidentemente pueden haber más cosmos y pueden haber mucho más Big Bangs en otros estados o en otros universos. Pasa que eso es metafísica, no lo podemos de momento conocer. Lo que sí que estamos conociendo es el sol que está saliendo ahora mismo y que está impactando directamente en mi cara, el sol. El sol realmente es una bomba, ¿vale?, de energía en fase de desintegración. Y esto es muy interesante porque es la fase de carga y la fase de descarga. Y gracias a que las estrellas hacen mucha carga, descargan y descargan esa fuerza que en otros planetas nosotros obtenemos esa energía para construir formas diferentes como es la vida. Vamos a bajar un poco la intensidad de la vida porque me está pegando fuerte. Bien, ahora que hemos podido regular las fuerzas cósmicas y podemos seguir con esta pequeña charla, entonces el Lao se puede manifestar coagulando esa información en estructuras materiales. Las estructuras materiales básicas de la existencia son los átomos. Los átomos
también van evolucionando a lo largo de la formación de todo lo que son las diferentes combinaciones, ¿no?, de los neutrones, los protones y sobre todo los electrones, generando cada vez átomos más complejos. La tabla periódica es la historia de la evolución de la vida a nivel atómica. Podríamos decir que la naturaleza va repitiendo los ciclos de construcción y también de destrucción. Esa construcción y de construcción a nivel atómico lo podemos ver en la tabla periódica, desde los primeros átomos que aparecen, como el hidrógeno, hasta los últimos, como el uranio. Y si nos damos cuenta, los últimos, que ya vamos a verlo en estrellas, evidentemente, viejas, liberan esa energía, esa materia la liberan en forma de energía. Esa energía liberada, evidentemente, es la radioactividad. Por lo tanto, tenemos una fuente primaria infinita, que es el Dao, que manifiesta en energía, la energía coagula en materia y la materia acaba devolviendo o degradándose en energía dentro de un ciclo de crecimiento y decrecimiento. Eso lo vamos a ver a nivel atómico. Esos átomos que están en esas fases evolutivas que nosotros llamamos infinito, alfa, beta y gamma, y que hacemos ecuaciones de carga y descarga a nivel atómico, generan otros ciclos de construcción y de construcción. Esos átomos van formando diferentes uniones de crecimiento evolutivo. Forman las primeras moléculas. Esas primeras moléculas son sistemas de información cada vez más complejos, cada vez más evolucionados. El universo en sí mismo es una sustancia con inteligencia y con información que se va generando a través de ciclos de crecimiento y de decrecimiento. Esos átomos, evidentemente, van a formar estructuras moleculares superiores. Esas estructuras moleculares superiores irán formando, evidentemente, los planetas, después las nebulosas, perdón, las estrellas, los planetas, y encontramos planetas como el planeta Tierra, donde vemos que la complejidad atómica ha generado diferentes estructuras de cristales, ¿vale? Esos cristales que llamamos oro, plata, magnesio, ¿no?, el azufre, son cristales periódicos que lo que hacen es informar los átomos, generan más información generando redes de uniones inteligentes a nivel de cristales. Todo esto es muy bonito porque llega un momento que en un planeta como la Tierra se forman uniones de sustancias orgánicas. Es decir, tenemos material inorgánico y material orgánico, que no dejan de ser átomos, ¿vale?, que han ido generando interacciones inteligentes cada vez más evolucionadas. A todo ciclo de evolución también va a seguir un ciclo de desevolución. Esto quiere decir que, aunque nosotros podemos ver de forma retrospectiva toda la parte de la creación, tenemos que entender que toda creación ha venido siempre por periodos de decreción, de destrucción, de evolución. No aparecieron los primeros átomos, las primeras moléculas orgánicas de la noche a la mañana, sino que seguramente aparecieron muchas moléculas que no evolucionaron en ese proceso creativo. Una vez esas moléculas se han creado y todas regresan a ese estado de información primaria del DAO, el DAO viene a ser una especie de máquina de absorción de información, de reabsorción y de volver a emitir la información dentro de un proceso autopoyético, es decir, un proceso que yo doy información, la información se plasma, la materia se relaciona con el entorno por mecanismos evolutivos, esa información, esa materia regresa al DAO y el DAO vuelve a emitir más información, pero con la experiencia aprendida de ese ciclo evolutivo que es siempre constructivo y autopoyético. Y esto es muy interesante porque en este planeta esas sustancias orgánicas llegaron a formar células, bacterias, ¿verdad? Y las bacterias no dejan de ser mecanismos de átomos
moléculas que forman estructuras como aminoácidos, como ácidos nucleicos, que cada vez van estando más ordenados, yendo en contra precisamente de las fuerzas de la entropía. Eso lo podemos hablar en otro capítulo. Todo eso forma estructuras cada vez más inteligentes y llegado el punto en que la propia célula bacteriana desarrolla otro código de información. Porque al final nosotros repetimos los procesos de la naturaleza y eso es lo que describe precisamente las teorías del yin-yang. El yin-yang es un ciclo repetitivo que va creciendo, un ciclo autopoyético que se autoconstruye, se autodesarrolla y él mismo genera su propio código de información, porque está copiando a la matriz. El Dao va proyectándose continuamente y va generando ciclos de repetición cada vez más inteligentes. Llegados al punto en que una célula bacteriana tiene un código escrito con bases nucleótidas, adenina, guanina, citosina, tiamina, que posiblemente al principio fuera un código de ARN, no de ADN, en este caso estaría el uracilo, pero da igual, es un código. Ese código, de alguna forma, empieza también a construir un orden jerárquico y empieza a construir tejidos más especializados, empieza a construir órganos, sistemas y organismos complejos. Es ahí donde emerge el reino primeramente vegetal y después animal. Ese reino animal sigue siguiendo sus ciclos evolutivos, como muy bien nos explicó Darwin, pero el darwinismo también se puede explicar en un darwinismo físico-químico, que eso no mucha gente lo sabe. Pero igual que las especies han ido evolucionando en relación al entorno, también los átomos han ido evolucionando en relación al entorno que han ido teniendo en su propia génesis, ¿no? O embriogénesis o morfogénesis en este caso. Entonces, llegados a este punto, podríamos entender que el cuerpo humano es la última culminación, en este planeta, por supuesto, de todo ese desarrollo cósmico que se está dando en nosotros a través de esas fuerzas del Dao. El Dao siempre se retroalimenta de esa información que la proyecta bajo mecanismos adaptativos cada vez superiores, que pueden ser en algunos casos constructivos y en otros casos destructivos. Porque el Dao es una especie de laboratorio que lo que hace es ir armando a través de campos mórfidos las estructuras que emergen en la naturaleza con un objetivo final que supongo que será replicarse a sí mismo. Como todo lo que sucede o acontece en la naturaleza. El ser humano, como organismo sujeto al Dao, también es un organismo que crece, un organismo que llega a una complejidad como el hidrógeno, que pasa por todos los estados evolutivos hasta el uranio y se desintegra. Es el cuerpo humano igual. El cuerpo humano también tiende a desintegrarse, porque está sujeto a las leyes del Dao. En este sentido, el propio cuerpo también se va a destruir, como el planeta Tierra y como todo lo que existe en este ciclo sujeto a las leyes del Dao. Por lo tanto, el propio cuerpo está sujeto a esas leyes, pero también el propio cuerpo ha generado un otro código. El código que ha generado el cuerpo ha sido el lenguaje. El lenguaje es la capacidad última de información que estos animales llamados seres humanos hemos conseguido tener. Y gracias a esta evolución, el ser humano ha generado una evolución superior, no solamente como individuo, sino como sociedad. Esta sociedad que nosotros creamos es un proyecto del desarrollo del Dao que sigue los cursos de crecimiento y decrecimiento. Como toda sociedad tendrá fases de crecimiento y fases de decrecimiento. Es necesario para la evolución la fase de desevolución. Por eso también tenemos que entender que dentro de la psique humana, como último peldaño del desarrollo evolutivo del Dao, está sujeto a las mismas leyes de crecimiento y decrecimiento. Tenemos que pensar que el decrecimiento
no sea superior al crecimiento. Aunque con las teorías y con las ecuaciones que nosotros desarrollamos dentro del taoísmo, sabemos que siempre hay 3 fases de crecimiento y 2 de decrecimiento, básicamente por la estructura de las ecuaciones. Sí, ecuaciones que calculamos los procesos evolutivos y desevolutivos. Es muy interesante toda esta teoría. No la puedo explicar aquí, pero si quieren, yo les explico las ecuaciones para que ustedes vean exactamente cómo generamos la información y cómo se plasma el universo. Pero lo que sí que sabemos es que toda fase de crecimiento, evidentemente, tiene que ir con fases de decrecimiento y que las semillas del Dao siempre van evolucionando a través de esas fases de germinación y destrucción para volver a germinar. Por lo tanto, es natural que en una fase evolutiva a nivel de sociedad también existan fases desevolutivas a nivel de sociedad. Si nos acogemos plenamente a las leyes del daoísmo y al monismo de sustancias, y sobre todo del monismo de sustancias dentro de filosofía neutra, ¿no? Así que esto sería un poco el punto, ¿no? Donde llegamos, ¿no? Llegamos a un punto de evolución, desevolución y crecimiento. Yo como ser humano estoy en fase ya de desevolución, pero dentro de mí debe de haber salido una semilla, que es la semilla de la creación, donde el Dao siempre va dando información a sistemas nuevos. Esa semilla en el ser humano todos sabemos lo que es, pero esa semilla está en todo, está en los árboles, está en las plantas, está en los minerales, está en todos. Así que esto básicamente es el principio del Dao y esto es lo que nosotros entendemos como el Dao. El planeta Tierra también está sujeto a crecimiento y decrecimiento y a mecanismos de autorregulación intrínsecos, donde podemos experimentar momentos de catástrofes. Las catástrofes dentro del daoísmo serían procesos precisamente de autodestrucción, posiblemente para fases de crecimiento superior. Lamentablemente, esas fases de autodestrucción generan sufrimiento a las especies que están en ese entorno, claro. Y por desgracia, donde yo vivo, ha habido una fase de destrucción. Y este es mi análisis, ¿no? Entender desde el daoísmo por qué la naturaleza, esa madre naturaleza, también tiene esa fase de destrucción. Lejos de que podamos ser los seres humanos los culpables, no tenemos que tener una mirada tan corta, porque la naturaleza siempre ha generado destrucción, terremotos, huracanes, volcanes, y no ha sido el ser humano el culpable. Quizás ahora el ser humano esté siendo más activo en esas fuerzas naturales donde se facilita esa destrucción. Pero sepan ustedes que a la Tierra le importa muy poco eso. A la Tierra no le importa un calentamiento global. La Tierra es mucho más que eso. Y si bien nosotros ahora podemos estar facilitando que se precipiten estados caóticos de una forma más pronunciada, tengan ustedes por bien que dentro de 100.000 años la Tierra está igual de tranquila. Y esto habrá sido un estado de fiebre como cuando nosotros tenemos fiebre. 2 días estamos mal y el tercero volvemos a renacer, ¿no? De esa fiebre. Pues la Tierra igual. La Tierra puede estar 1.000, 2.000 años con fiebre y luego se recupera. Y pasa a otro estado evolutivo. Esperemos que en ese estado evolutivo los seres humanos también hayamos adaptado y también hayamos aprendido. Quizás sea la inteligencia artificial y ese nuevo paso, ¿no? Con lo que estamos ahora observando, ¿no? En ese desarrollo del ser humano dentro de lo que es la inteligencia. Porque si estamos hablando que el Dao es información y el ser humano está construyendo sistemas de información, de memoria y de capacidad racional tan altos, pues esto a veces a mí me asusta, ¿no? Dices, wow, ¿será este el siguiente paso? Eso se lo dejo a ustedes. Eso se lo dejo a ustedes porque no voy a entrar a discutir en este punto la inteligencia artificial a dónde nos puede llevar. Pero es muy interesante, ¿verdad? Muy interesante. Bueno, estoy retransmitiendo en directo por esto, ¿cómo se llama? A ver si tengo algunas preguntas en el canal de Facebook.
De momento creo que no. Es que no sé si se están viendo por el canal de Facebook. A ver, un segundito. Creo que estaba retransmitiendo, pero ahora no sé. Aquí, sí. A ver si se está retransmitiendo. A ver si tengo alguna pregunta. Ah, por aquí Irene. Irene me dice que qué bien lo explicas. Irene, un abrazo, Irene, ¿cómo estamos? Oye, Irene, quiero que sepas que eh, quería coger la moto, pero el tiempo está un poquito complicado. Así que me parece a mí que este fin de semana me quedo sin moto. El fin de semana pasado lloré y también llovía. Yo digo, vaya, 2 domingos que tengo aquí para coger la moto y no hay forma. Así que, señores, eh, em, os puedo comentar que esto sería un poco el principio del daoísmo, el daoísmo, que otras personas puedan entender el daoísmo como dualismo. ¿Ok? El daoísmo como tal es una sustancia, porque del Dao emerge el uno y del uno el dos. Podríamos decir que el dos empieza como dualismo, dualismo yin-yang, pero el Dao no sería dualista, sería monista, sería de donde viene la sustancia primordial. Esto es un punto interesante que me gusta explicar muchas veces en filosofía metafísica, ¿verdad? En esto, ¿no? Porque claro, esto al final se convierte en una metafísica de sustancias. Pero es muy importante que los que practicamos medicina china sepamos cuál es nuestra estructura de pensamiento, por lo menos en relación a nuestra técnica, ¿no? Que no quiere decir que cada uno pueda ser luego lo que quiera. Cada uno puede ser cristiano, budista, taoísta, lo que queráis, ¿vale? Es decir, cada uno que sea lo que quiera y que siendo lo que quiera, tenga la mente tan abierta para aceptar pensamientos divergentes. Eso es importante, ¿vale? Yo creo que la inteligencia es estar de acuerdo con las personas que no piensan como uno mismo, ¿ok? Y para mí eso es fundamental, estar siempre de acuerdo cuando uno tiene un pensamiento diferente al mío. Bueno, está bien, una forma de también intentar entender la experiencia humana. Y cuando nos metemos en terrenos donde realmente es la razón y no la propia experimentación la que nos puede llevar a los datos objetivos, entonces entramos en un mundo de ideales, ¿no? Como decía Platón, ¿no? ¿Venimos del mundo de las ideas o venimos del mundo de las sustancias, ¿no? Pero en este caso yo soy muy de Heráclito, porque Heráclito venía más del mundo del devenir, del movimiento continuo, y esa es otra de las leyes del daoísmo. En realidad, la materia no existe como tal, sino que es un movimiento en continuo, en un continuo fluir. Y realmente la materia es movimiento, porque eso es lo que nos explica la física cuántica, ¿verdad? Cuando estudiamos cómo aparece la materia a nivel de las ondas que tienen que ver con el campo de Higgs y esas vibraciones que aparecen del campo punto cero y que se manifiestan en esas ondas que le dan peso a la materia, le dan masa a la materia, pues nos damos cuenta que al final es movimiento, no es materia como tal. La masa se adquiere por ese movimiento que emerge de esas vibraciones subatómicas. Y esto cuando uno lo estudia a nivel químico, a nivel de la física, se sorprende cómo Heraclito hablaba del movimiento y Parmínides hablaba de la partícula. Y en realidad al final los dos tenían razón, porque nosotros experimentamos las partículas, pero fijaros una cosa, la materia como tal está hecha de átomos y no podemos ver los átomos, nosotros no podemos ver la materia. Ustedes me dirán, no, Pablo, yo te estoy viendo a ti, yo te estoy viendo a ti, y tú eres materia. Perdona, tú no puedes ver mi materia está hecha de átomos y los átomos son invisibles a tus ojos. Tú lo único que estás viendo es mi forma, es decir, la forma que adquiere la configuración de todo ese movimiento subatómico. Por lo tanto, lo único que vemos son formas. Y tú puedes decir, no, pero yo te puedo tocar, eres palpable. Efectivamente, puedes tocarme porque ese movimiento vibracional genera la ilusión de la materia. Pero tú nunca me puedes tocar, que lo sepas. Tú me dirás, ¿cómo que no? Yo te toco. No, no, no me puedes tocar, porque si me tocaras nos fusionaríamos. Y si nos fusionáramos, generaríamos una especie de mezcla subatómica. Nunca podemos tocarnos. Tú dirás, sí, sí que me toco. No, no,
te tocas. En física nunca vas a tener un toque. Y tú dirás, no, pero yo noto cómo mi dedo toca. No, tú lo que notas es la presión de dos campos que se acercan y se repelen. Y tienes una experiencia psíquica del toque, pero no es verdad. Tampoco ves no existe el color. Son vibraciones todo. Son vibraciones de la materia. Nosotros experimentamos la realidad a través de una de un proceso cerebral, pero que es una ilusión. Y entonces nos meteríamos entonces en un panpsiquismo, ¿no? En realidad, cuando uno intenta entender realmente de qué está hecha la estructura de la realidad, se vuelve loco porque es como una partida de tenis, ¿no? ¿Eres panpsiquista o eres materialista? Es toda una ilusión que se interpreta a través de un tejido que también es puramente vibracional, ondas electromagnéticas en el cerebro. ¿Qué somos realmente? Bueno, eso lo dejamos para otra clase, ¿verdad? Para otra charla, porque es súper interesante, ¿verdad? Tendríamos que reflexionar, muy interesante. De hecho, yo muchas veces pienso, ¿será todo un panpsiquismo? No lo sé. Yo solamente sé lo que experimento en mí, que es lo único, como Descartes dice, solo sé que existo, ¿no? Porque pienso. Pienso, luego existo. Pues es mentira, porque yo conozco amigos que no piensan y también existen, ¿vale? Con lo cual eso de pensar, luego existo, es un poquito jodido, porque piensas, luego existes, y piensas que existes porque tienes memoria de tu existencia. Sin embargo, la memoria en neurociencias sabemos que es lo más maldeable que existe. ¿Qué quiere decir? Que si tus pensamientos se basan en la memoria de tu historia, pues ese pensamiento de existencia está sujeto a tus enfermedades neurológicas, con lo cual cuidadito, tiene que ser algo más que eso. A Descartes se le cayeron un poco las teorías, pero bueno, de Descartes surge la teoría de toda nuestra filosofía médica, con lo cual no vamos a meternos mucho ahí, pero cuidadito que somos mucho más de lo que pensamos. Así que, familia, un súper abrazo y nos vemos en la siguiente reflexión filosófica de medicina oriental. Goodbye.